programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en este espacio de Una mirada hacia la inclusión, aquí en Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues el día de hoy vamos a conocer sobre un tema que la verdad, cuando yo vi el tema, la verdad es que me pareció muy interesante, como es la enfermería sin límites. Muchas veces pensamos que las personas con discapacidad no pueden desarrollarse en estos ámbitos de la salud, del ayudar a los demás, y tenemos muchos mitos alrededor de este tema. Sin embargo, pues vamos a estar platicando con una persona, la verdad, muy preparada y muy capacitada, y que nos va a estar acompañando desde el Ecuador, porque nosotros en Una mirada pues incluimos a todos y nos da mucho gusto que gente de Latinoamérica pues participe en este espacio. Antes, recordarte que nos puedes sintonizar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También este programa lo tienes en formato de podcast en YouTube y en Spotify como Una mirada hacia la inclusión. Esta semana tendremos el ABC de la discapacidad y los NutriTips, así que no te pierdas el programa, porque la verdad es que está lleno de muchas cosas interesantes y bueno, también datos que nos pueden servir en esta situación. Así que sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al licenciado Ginson Francisco Cañar Camacho. Él es licenciado en enfermería y estudió en la Universidad Católica de Cuenca del Ecuador. Actualmente está en proceso de titulación de la maestría de salud pública en la Universidad Católica de Cuenca. Y bueno, pues licenciado, buenas tardes, bienvenido a su casa, Radio Imer. Sí, muy buenas tardes, la verdad, muchas gracias por el espacio, por mí encantado de poder participar y quizás con un granito de arena poder aportar en que la sociedad pueda ayudarse un poco más en cuanto a la inclusión, ver que las barreras no existen. Quizás si ustedes quieren estudiar alguna carrera, vean que se puede, ¿no? Por supuesto, y que es importante resaltar también que el licenciado pues también tiene pues su canal de TikTok, entonces ahí pues también aprovecha para informar, y pues yo ahí fue donde descubrí, ¿no?, este tema, y pues por eso que me pareció muy interesante. Pero licenciado, compártanos cuál es su experiencia laboral como enfermero y pues cómo llegó a la profesión. Sí, claro, me parece muy interesante poder hablar de estos temas. Bueno, partiendo de que toda mi carrera universitaria yo la hice ya estando en una silla de ruedas. Entonces, yo fui aprendiendo cómo realizar ciertos procedimientos estando uno en una silla de ruedas. Creo que es un poco más diferente cuando uno ya tiene una discapacidad estando ya en una silla de ruedas. Entonces, a mí me ayudó mucho el hecho de estar en una silla de ruedas y haber estudiado y en una silla de ruedas, porque así fui aprendiendo y practicando ciertas destrezas que una persona en silla de ruedas tiene que aprender o acomodarse a ciertos ajustes para poder hacer ciertas prácticas y todo eso. Perfecto. Y bueno, aquí adentrándonos un poco a su vida personal, ¿su discapacidad es adquirida, es de nacimiento? ¿Cómo fue este proceso? Sí, bueno, mi discapacidad es una discapacidad adquirida. Tengo una lesión medular a la altura de T7, T8, T9.
producto de un accidente de tránsito. Esto ocurrió hace 9 años. Entonces, desde ahí es que yo tengo una paraplegia, es decir, no tengo sensibilidad ni movilidad en mis extremidades inferiores. Qué interesante. Y bueno, también es importante conocer este aspecto, licenciado, para que pues la gente que nos esté escuchando pues se dé cuenta que no hay imposibles, que no hay barreras. Pero en este aspecto, ¿cómo cambió su vida cuando adquirió la discapacidad y qué le motivó sobre todo a salir adelante y pues no darse por vencido? Sí, la verdad, esta es una pregunta que se pueden hacer muchas personas y yo creo que el valor que salió a relucir cuando pasó todo esto fue la resiliencia. Yo creo que este es un valor que todas las personas tenemos, pero muchas de las veces está muy oculto. Entonces, yo creo que eso es muy importante, saber que a pesar de la adversidad, nosotros podemos salir adelante. O sea, voy al hecho de que uno antes caminaba, hacía ciertas cosas de manera rutinaria. Ahora, cuando uno se tiene una discapacidad, pues se aprende a valorar ciertas cosas, pues no. Entonces, creo que el caminar es muy importante y caminando uno se puede hacer ciertas cosas que y ahora en una silla de ruedas quizás ya no. Pero sí me sirvió de mucho quizás el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos, el apoyo igual de la Universidad Católica de Cuenca, donde pude formarme y seguir adelante con lo que ha sido mi propósito de vida, que tratar de ser un profesional en salud que pueda poner, ¿no? Mis conocimientos a disposición de la ciudadanía. Claro, eso es muy importante y la verdad es que espero que esta charla que estamos teniendo con el licenciado pues nos llene de fortaleza a muchos que en algún momento pues creemos que lo tenemos todo, pero llega un momento en que no sabemos que la vida nos va a cambiar o que muchas veces decimos, no, pues es que a mí no me va a pasar eso de la discapacidad y muchas veces no le prestamos atención a estos temas. Pero cuando ya tenemos el problema es cuando decimos, chin, a lo mejor y si yo hubiera no tenido un poquito de información antes, a lo mejor y tendría yo herramientas, pero como dijo el licenciado, la resiliencia, el apoyo y todo esto pues hace más llevadero en este sentido lo de la discapacidad. Pero también, licenciado, compártanos por favor cómo le afectó la discapacidad motriz en su vida y en su carrera profesional. Bueno, si bien antes de tener la discapacidad, quizás estaba encaminado mi profesión a tratar de ser alguna otra cosa, ¿no? Antes de mi accidente jugaba fútbol, quizás no de una manera profesional, pero era uno de los deportes que como que a mí me llamaba mucho la atención. Pero después de obtener mi discapacidad, me fui dando cuenta que no me gustaba un deporte en específico, sino me gustaban todos los deportes. Entonces, uno cuando se llega a tener una discapacidad, tiene los mismos sueños, tiene la misma hambre de triunfar, pero a veces toca como que toda esa energía centrarla y guiarla quizás a algún otro propósito. Entonces, yo, hablando del deporte un poco, me centré bastante en lo que es básquet adaptado, he practicado paraciclismo, para atletismo. Y bueno, hablando un poco sobre mi profesional como profesional de enfermería, yo antes lo que quería hacer era militar, pero a partir de obtener mi discapacidad, ya ese objetivo fue cambiando un poco. Y como siempre he tenido el propósito de tratar de ayudar a las personas, creo que a partir de la salud puedo aportar bastante en la sociedad, ¿no?
Por supuesto, cuando hay vocación, también cuando hay esa empatía del servicio a la comunidad, del apoyar, del voluntariado, creo que de ahí se desprenden muchísimas cosas y que, bueno, a veces teniendo una discapacidad, a veces como que uno se hace un poquito más empático, ya depende cómo uno la lleve, cómo uno tenga pues el objetivo de vida, ¿no? Y cómo sea el desarrollo personal y social. Y bueno, licenciado, también entrando en este punto de la inclusión y todo, desde que adquirió la discapacidad, ¿cómo ha visto la inclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador? ¿Cómo es el apoyo del gobierno? Compártanos un poquito porque es muy interesante. Claro, creo que uno empieza a entender las cosas desde que las vive. Porque yo antes, cuando no tenía mi discapacidad, pues no me había permitido observar o explorar cómo viven las personas con discapacidad. Si es que es verdad, todas las maravillas que a veces dice el Estado, el gobierno dice que brindan muchas facilidades a las personas con discapacidad. Entonces, quizás uno cuando no tiene una discapacidad, pues ve que es una maravilla el tener una discapacidad, que se tiene muchos privilegios, quizás a veces, pero cuando uno se vive la discapacidad, se va dando cuenta de ciertas cosas. Entonces, yo he ido aprendiendo que no todo lo que a veces pinta el gobierno, pues es así. Hay muchas cosas que falta por cambiar, hay leyes que no se cumplen. En cuanto a accesibilidad, falta mucho por trabajar. Si bien se trabaja a veces un poco, pero siempre hay que trabajar un poco más. O sea, si hablamos en cuanto a discapacidad física o motriz, pues es muy importante hablar sobre la accesibilidad en cuanto a infraestructura. Y entonces ahí te das cuenta cuando vas a los sectores un poquito urbanos, es complicado la movilización. Si bien quizás en la zona central de las ciudades sí existe accesibilidad, pero cuando uno se va alejando un poquito te das cuenta que no es todo accesible. Porque uno para movilizarse en una silla de ruedas, pues se necesita tener a veces rampas, se necesita tener veredas que no tengan limitaciones como postes a veces en medio de las veredas. Entonces, si bien existen leyes, reglamentos que van en beneficio a las personas con discapacidad, pero a veces sí falta que se haga cumplir esas leyes. Y ese es el cuento de nunca acabar de Latinoamérica. La verdad es que los gobiernos se interesan muy poco por la población con discapacidad, aunque se diga que sí se trabaja. Bueno, sí hay leyes, hay acuerdos, como en el caso de México, ¿no? Que pues ha firmado quién sabe qué tantos acuerdos, pero cuando vemos la realidad es así como que sí hace falta, ¿no? Y más en los lugares alejados de las capitales, de los estados de la República, como es México, pero también como nos cuenta el licenciado desde su perspectiva en el Ecuador. Entonces, creo que en América vamos a paso de tortuga en este tema de la inclusión y de accesibilidad en la infraestructura de algunas calles, de algunas cosas que hacen falta, pero también la sociedad hace falta también tener mayor conciencia sobre estos temas de la discapacidad, normalizar la discapacidad, porque pues hay muchos estereotipos todavía, muchos prejuicios, muchas cosas que hay que desmentir sobre la discapacidad. Muchas veces dicen, ay, es que pobrecito está así, o cómo es que puede vivir así, ¿no? Entonces es muy difícil poder lidiar con este tipo de comentarios si no se cuenta con una red de apoyo adecuada. Pero, licenciado, ¿cómo ejerce su profesión como enfermero teniendo esta discapacidad motriz y qué adaptaciones ha tenido que hacer en su caso? Sí, bueno, o sea, lo que yo decía en un principio es muy importante, o sea, que yo toda mi carrera universitaria la hice ya estando en una silla de ruedas. Entonces, yo durante todos estos 5 años de formación y más mi año de salud rural, fui aprendiendo ciertas destrezas y acomodarme de cierta manera a realizar ciertos procedimientos. Y bueno, para lo cual también tengo ayuda de una silla de ruedas bipedestadora.
la cual me permite ponerme de pie. Entonces, ahí es como que estoy ya un poco a la paridad de las personas que se llaman, entre comillas, normales. Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante. Si bien no les voy a mentir, decirles que yo puedo ejercer mi profesión en todas las áreas, porque no puedo ejercer quizás yo en área de emergencia, porque es un área muy ajetreada que se necesita quizás a veces cargar personas. Entonces, no, o sea, mi profesión he entendido y yo me siento muy capaz de desarrollarla más en el primer nivel de atención. Claro, por supuesto. Y eso es muy importante conocer pues sobre sus adaptaciones, sobre cómo le ha hecho, ¿no? Y en este mismo tenor, licenciado, la gente, ¿cómo lo ve a usted? ¿Qué opina? ¿Ha recibido algunos comentarios? Compártenos un poquito alguna anécdota que tenga por ahí. Claro, si bien uno cuando está en la profesión de salud y al menos en el sector público, pues se recibe múltiples comentarios. No siempre van a ser positivos y tampoco voy a decir que siempre soy negativos. Yo creo que tengo de todo un poco. Pero bueno, hablando desde mi punto de vista como discapacidad, creo que algunas personas se han sentido un poco más conectadas al hecho de que yo tengo una discapacidad y quizás ellos entiendan que puedo sentir un poco sus dolencias. Pero también hablemos un poco sobre las personas que tienen esos estigmas y todo eso. Entonces, ahí es complicado tratar de llegar a ellos, porque a uno le ven como una discapacidad y quizás le sienten que no es capaz de hacer ciertas cosas. Sí, seguramente decir, no, que no me atienda él, ¿qué tal? Y no sé, me va a hacer algo mal y entonces voy a regresar más mal de lo que vine, ¿no? Puede ser alguno de ese tipo de comentarios, ¿no? ¿No se ha encontrado con algo así? Sí, de hecho sí. Sí, pero han sido muy pocos, te cuento, ¿verdad? Eso es como que a mí me motiva y me hace entender cómo funciona la sociedad también. Como te digo, o sea, más las personas a veces dicen estos comentarios, es desde la pobreza de su conocimiento, yo más o menos así lo siento. Porque igual, yo soy una persona que ha estudiado mucho tiempo, he hecho mis prácticas, ya estando en la silla de ruedas y créanme, yo no me pondría a tratar de improvisar en un momento quizás con un familiar de ustedes porque entiendo cómo funciona esto. O sea, a mí no me gustaría igual que, que una persona X venga y intervenga quizás en algún familiar mío sin tener conocimientos. Claro, si bien hay personas que no tienen alguna discapacidad y que ejercen esto de la enfermería, pues, o sea, no importa tener o no una discapacidad, pero de repente su desempeño no es tan bueno y dice uno, bueno, no sé qué pasa, ¿no? Entonces creo que esto es independiente a la discapacidad, el que pueda o no desempeñarse adecuadamente, pero con las adaptaciones que nos ha comentado y que ha realizado en su silla de ruedas, pues creo que también la tecnología, me imagino yo que va jugando un papel muy importante en el desarrollo de su profesión, pero ¿cuáles son los retos y desafíos más comunes que ha enfrentado en su trabajo diario? Bueno, yo creo que es muy importante hablar de la accesibilidad. Eso es un diario vivir de las personas que tenemos discapacidad, ¿no? Y bueno, al menos con los que tenemos una discapacidad física, es hablar de infraestructura. Si bien yo puedo realizar múltiples procedimientos, pero siempre voy a necesitar un lugar que sea espacioso para poderme movilizar por el hecho de mi silla de ruedas. Entonces, a veces el espacio sí limita el que yo pueda ejercer. Ajá, pero bueno, o sea, he tratado de irme acomodando, pero a veces también sí me ha ayudado bastante para que cuando yo hice mi internado, mi año de salud rural, me he encontrado con profesionales que me han sabido entender y me han sabido colocar quizás en un área donde yo pueda desempeñarme de una manera adecuada.
Perfecto. Y cuando usted estuvo estudiando la carrera, licenciado, ¿cómo fue el apoyo de sus profesores? ¿Qué le comentaban? Porque es muy importante conocer también desde la formación cómo fue la accesibilidad y la disponibilidad de ellos. Sí, ¿para qué? O sea, yo estudié en una universidad privada partiendo. Ujú. Entonces, siempre tuve el acompañamiento de profesionales como por ejemplo psicólogos, médicos generales y en los cuales yo siempre podía confiar en que en caso de que necesitara algún tipo de ayuda. Pero hablando en cuanto a la formación académica, en un principio sí era complicado, porque los docentes de mi carrera pues no habían tenido antes algún estudiante que tenga una discapacidad, al menos así que se movilice en una silla de ruedas. Entonces, no sé si era por mi discapacidad o el hecho que a veces también existen profesionales que a veces te dicen comentarios fuera de lugar cuando tú estás empezando a estudiar. Por ejemplo, hubieron profesionales que cuando yo estaba empezando a estudiar me hicieron dudar de mi carrera que yo estaba estudiando. Me dijeron, a ver, ¿tú crees que estás estudiando la carrera correcta? ¿Crees que vas a poder desempeñarte cuando ya seas un profesional? Porque imagínate, ¿cómo vas a hacer cuando estés en una silla de ruedas? Entonces, creo que esas cosas a la final te terminan un poco desanimando. Por eso yo digo, fue muy importante el acompañamiento del psicólogo que me brindaron en la universidad, porque a la final ellos fueron haciéndome entender que yo sabía cuáles eran mis limitaciones y aparte yo podía utilizar la tecnología a mi favor, como es las sillas bipedestadoras que te permiten poner de pie, con las cuales podría hacer las funciones que podría hacer cualquier profesional de enfermería. Y es muy desafortunado, licenciado, escuchar este tipo de comentarios de los mismos profesores, de los mismos formadores, de los que se supone que deben estar como más conectados, más sensibilizados en temas de salud, en temas de discapacidad, por ponerlo como ejemplo. Y, o sea, que ellos crean lo que es conveniente para nosotros que tenemos una discapacidad. Es como... Pues oiga, usted no vive con la discapacidad, ¿no? Si bien yo sé de lo que soy capaz, pero también sé de mis limitantes y no, o sea, no se vale que vengan a poner acciones que uno no puede realizar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Muchas veces, no, es que, ¿cómo vas a estar aquí si tu discapacidad te lo impide? Pues no es mi discapacidad, es la mentalidad de la gente que te está impidiendo, como en su caso de, pues en su momento llegar a pues declinar el estudiar enfermería. Entonces es así como el acompañamiento psicológico y las herramientas que tengan las personas con discapacidad también es importante, pues para no desistir en su momento y no hacer caso a comentarios pues desafortunados y negativos, ¿no? Entonces pues está pues muy complicado. Pero licenciado, antes de irnos a nuestra primera pausa, compártanos si ha encontrado alguna herramienta o tecnología que le haya ayudado a superar los obstáculos durante su trabajo aparte de las sillas. Bueno, yo creo que cuando uno usa la silla de ruedas, pues la tecnología que lo puede beneficiar a uno quizás es la tecnología que se adapte a la movilidad. Es decir, quizás puedes encontrar sillas eléctricas, autos, también el hecho de que existan ascensores en las universidades. Entonces, son esos tipos de herramientas que quizás a veces nos pueden ayudar. Por supuesto, y por ejemplo, cuando usted estaba en la universidad, ¿le adaptaban alguna mesa para que usted pudiera escribir o cómo le hacían ahí? Porque pues la silla es un poco más grande a veces que los bancos. Bueno, en ese caso no tenía ningún tipo de dificultad. Igual, acá en Ecuador, la ACES, que es la institución encargada de ver que las universidades cumplan ciertos requerimientos. Entre esos requerimientos está igual que
que las universidades tienen que tener un espacio destinado para alguien que utilice silla de ruedas. Entonces tenían el espacio y bueno, las mesas también sí eran adecuadas como para uno entrar con la silla de ruedas. Perfecto, pues qué bueno que existan organismos que ayuden a regularizar y a implementar esto de la infraestructura en las escuelas y pues para que se lleve a cabo, ¿no? Entonces pues ha llegado el momento de nuestra primera pausa aquí en Una Mirada hacia la Inclusión, pero no le cambies porque ya vamos a seguir platicando con nuestro invitado especial de este lunes y pues platicando de este tema, enfermería sin límites. Muy bonito conocer experiencias de otros países, pero antes de la pausa vamos a escuchar nuestra cápsula de los NutriTips y regresando también vamos a escuchar la cápsula del ABC de la discapacidad. No le cambies. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo reacciona ante algunas enfermedades? ¿Tienes curiosidad sobre qué alimentos son buenos para el cuidado de tu salud? Encuentra las respuestas en NutriTips. Conoce los secretos para mantener un estilo de vida equilibrado y saludable. NutriTips con Ica Alejaldre en Una Mirada hacia la Inclusión. En esta nutricápsula conoceremos a unos nutrientes muy especiales que brindan a tu cuerpo mucha funcionalidad. Habíamos conversado acerca de que el cuerpo requiere de micro y macronutrientes. Dentro de los micronutrientes podemos mencionar a vitaminas y minerales. Sin embargo, hay otros nutrientes muy específicos presentes en frutas, verduras, que les dan la característica de su olor, de su color, de su textura. Y estos nutrientes son muy especiales y le dan cierta funcionalidad a tu organismo. De acuerdo a los colores, son los elementos que están presentes en ellos. En esta cápsula te invito a conocer a los antioxidantes presentes en algunos alimentos. Por ejemplo, todos los alimentos de color rojo van a tener antioxidantes como el licopeno, antocianinas y vitamina C. Así que cuando tú consumes un pimiento rojo, alguna ciruela, alguna manzana, van a tener estos nutrientes. ¿Para qué te sirve el licopeno? Pues especialmente beneficia a la salud de tu sistema cardiovascular y tiene un aporte importante de vitamina C, que es uno de los grandes antioxidantes que además interviene en lo que es el fortalecimiento del sistema inmune. ¿Qué sucede con los alimentos de color naranja y amarillo? Bueno, pues estos son ricos en antioxidantes que se llaman carotenoides y estos al entrar a tu cuerpo precisamente van a ser utilizados para que se sintetice la vitamina A. Además también estos betacarotenos, también como son conocidos, van a ayudar mucho y le van a dar funcionalidad a lo que es tu visión, a tu piel, así como también van a fortalecer y van a permitir que tu sistema inmune trabaje óptimamente. ¿Y qué sucede con el verde? Bueno, pues están presentes antioxidantes como luteína y zeaxantina. Estos son muy importantes para tu visión, así como también evita a reducir la degeneración como en el ojo, que sería la presencia de cataratas, además de tener vitaminas y minerales. Y el azul y el morado están presentes antocianinas. Estas son antiinflamatorias y reducen el riesgo de enfermedad cardíaca, así como también protegen a tu cerebro y ayudan a mejorar la circulación de tu sistema cardiovasculatorio. Y también está presente el resveratrol, que es un antioxidante sumamente poderoso que protegen a tu corazón. Además, están reconocidos como un alimento que disminuye el envejecimiento. Así que cada vez que
que tú vayas a consumir cualquiera de estos alimentos de estos colores, ten presente toda la funcionalidad que le brindan a tu cuerpo. Hasta la próxima. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una mirada hacia la inclusión. Elon Musk, el visionario detrás de Neuralink, ha confirmado que su empresa está lista para dar un paso gigante. Planea implantar chips cerebrales en personas ciegas para restaurar la visión. Musk mencionó que en un plazo de 6 a 12 meses comenzarán estos implantes en humanos, donde incluso aquellos que están completamente ciegos podrán recibir información visual directamente en su corteza visual. En ensayos previos, esta tecnología ha mostrado resultados prometedores en animales. Un mono participante lleva más de 3 años con un implante funcional. Aunque la resolución inicial será limitada, Musk anticipó un futuro donde los implantes ofrecerán imágenes de alta definición y permitirán a los usuarios percibir espectros invisibles para el ojo humano. Imaginen poder ver en infrarrojo o ultravioleta. Pero esto no termina aquí. Musk también sugiere que estos implantes no solo corregirán la visión, sino que podrían potenciar las capacidades humanas, aumentando la inteligencia y los sentidos. Musk recalca que estos avances serán clave para mantener el control humano en una era dominada por la inteligencia artificial. Al menos, si tenemos un enlace neuronal, podremos apreciar mejor la IA, afirma. Así que estén atentos a este emocionante desarrollo que podría cambiar la forma en que experimentamos el mundo. Estamos de regreso aquí en Una mirada hacia la inclusión en nuestro segundo bloque, platicando sobre el tema enfermería sin límites con nuestro invitado especial Ginson Francisco Camacho desde el Ecuador. Nos está platicando sobre su historia de vida, sobre cómo le ha hecho para desempeñar su profesión como enfermero teniendo una discapacidad. Nos ha explicado también cuáles han sido los retos, algunos comentarios anecdóticos sobre cómo le ha ido en la carrera durante pues que él estaba estudiando, de los comentarios que le hacían los maestros y todo. Pero ¿qué le motivó a estudiar la carrera de enfermería, licenciado? Porque si bien ya nos comentó en el bloque pasado que usted pues estaba como en tendencia a estudiar o ser militar, pero ¿qué le movió a estudiar enfermería? Sí, bueno, la verdad siempre ha sido mi anhelo poder ayudar al resto de personas. Entonces, mi sueño siempre ha sido tratar de seguir alguna carrera que vaya encaminada a ayudar a las personas y bueno, que también me pueda ayudar a mí de cierta manera. Entonces, yo creo que a partir de la enfermería uno se puede hacer mucho. Y más que todo partiendo de que la carrera de enfermería es muy amplia. Entonces, yo más o menos la veía desde la perspectiva de llegar a la docencia cuando recién empecé. Pero bueno, cuando ya estudié y fui haciendo prácticas, me fui dando cuenta que yo soy capaz de realizar ciertos procesos o procedimientos que puede hacer cualquier otro profesional de enfermería. Y claro, también está que uno puede estar en área administrativa o quizás gerencia. Entonces, a partir de ahí creo que uno ya se puede hacer ciertos cambios que vayan en beneficio de la salud de las personas. Y bueno, ahora como estudio la maestría de salud pública, creo que es un poco más amplia mi perspectiva de tratar de trabajar en cuanto a prevención y promoción de salud. Por supuesto que es muy importante también tomar la perspectiva de
de la motivación, de qué es lo que le orilló a estudiar y bueno, descubrir que en el trayecto, durante la carrera y todo, pues darse cuenta de que sí podía hacer las cosas que sus demás compañeros, pero licenciado en este sentido, también compártanos cómo se imaginaba ejerciendo la profesión antes de iniciar a laborar. Se imaginaba que iba a ser muy difícil, se imaginaba, no sé, algunas dificultades, no sé, ¿qué se imaginaba? Pues bueno, y yo soy de las personas que a veces toma decisiones muy apresuradas, entonces mi decisión fue como que un poco apresurada, entonces yo no había visto cuáles podrían ser las complicaciones. Entonces yo fui viendo todas esas limitaciones ya cuando estaba estudiando. Sí, eso en verdad, yo nunca me imaginé que iba a ser complicado o cómo iba a ser ciertas cosas o cómo iba a ser otra cosa. Pero bueno, igual conforme fue pasando el tiempo, me fui adaptando y tratando de buscar herramientas que me puedan ayudar a yo poder ser un mejor profesional y poner lo mejor de mí a los pacientes, ¿no? Así es, licenciado. Y también en el bloque pasado platicamos sobre los desafíos, sobre los retos y todo. Pero, ¿cómo ha superado los desafíos, por ejemplo, actitudinales, los desafíos de infraestructura para poder ejercer su profesión de una manera más accesible y que se acomode, por supuesto, a sus necesidades? Pues, pues bueno, yo creo que siempre me ha gustado informarme y saber cuáles son mis derechos, saber qué cosas puedo ir cambiando en el entorno donde yo estoy en ese momento. En un principio, cuando entré a la universidad, habían cosas que estaban mal en cuanto a infraestructura, pero yo a partir de estar ahí fui empezando a hacer que cambien ciertas cosas. Fue funcionando igual cuando empecé a hacer mis prácticas o cuando hice la rural y todo eso. El entorno tuvo que irse adaptando un poco a mi situación. Es decir, a veces existían rampas mal diseñadas o quizás los espacios no eran tan adecuados. Entonces, a partir de yo estar ahí, pude empezar a hacer un cambio en cierta institución. Entonces, lo cual me parece súper impresionante y por eso yo trato de motivar a las personas que también empiecen a salir, empiecen a mostrarse, porque es una parte fundamental en nosotros, ¿no? El tratar de mostrarnos para que así la sociedad vaya entendiendo un poco sobre la discapacidad, porque quizás ellos actúan como actúan porque no saben quizás a veces cuáles son nuestras necesidades. En efecto, licenciado, y en esto tiene mucha razón en mostrarnos a la sociedad y que la sociedad también nos dé ese permiso, que nos dé esa confianza, que se dé cuenta que sí podemos hacer muchas cosas independientemente a nuestra discapacidad, que pues nos den esa oportunidad de desempeñarnos cualquier actividad que sea a la que nos dediquemos. Y si tenemos las herramientas y si demostramos que somos capaces, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, licenciado, tocando también este punto que es esencial para la plática, ¿cómo cree que la sociedad puede apoyar mejor a las personas con discapacidad en el ámbito laboral y social? Bueno, yo creo que las personas pueden ayudar con el simple hecho de escucharnos. Una vez que nos escuchen, pues van a saber cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Porque muchas de las veces tratan de hacer las cosas sin escucharnos. Entonces, yo creo que es muy fundamental el lema de que muchas instituciones a veces hablan es nada de discapacidad sin nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas con discapacidad estemos al frente de esos tipos de proyectos que quizás se realizan en distintas instituciones o naciones, ¿no? Exactamente, licenciado. Y en su faceta de TikTok, ¿qué le motivó a abrir su canal y hablar de estos temas? ¿Y cuál es como que la pregunta más frecuente que de repente le han hecho?
Bueno, a mí lo que me motiva a tratar de subir contenido a TikTok y todo eso es el tratar de mostrarme al mundo, tratar de mostrar al mundo que somos capaces, o sea, que a pesar quizás de nosotros tener dificultades, limitaciones, podemos hacer muchas cosas. Podemos igual seguir ejerciendo, podemos seguir con nuestros sueños, tratando de cumplir nuestro objetivo de vida. Como muchas personas a veces suelen decir, no necesitas pies para caminar, solo necesitas alas para volar. Y bueno, yo creo que el propósito de mis videos es eso, tratar de darles las alas a las personas. Las alas son las herramientas. Entonces, yo a partir de esto me emociona saber que de poco estoy llegando a muchas personas en el mundo. Así es, y qué bueno que las personas también puedan pues darse cuenta de todo lo que podemos hacer, lo que puede hacer teniendo una discapacidad, ¿no? Entonces, pues ya vamos concluyendo la entrevista, que de verdad que el tiempo en radio se nos va rapidísimo, pero esta pregunta pues es importante y esencial para terminar. ¿Qué consejo le daría a alguien que esté considerando estudiar enfermería y tenga una discapacidad motriz? Yo creo que es muy importante, tengan o no tengan discapacidad, ser perseverantes. La perseverancia nos va a llegar a conseguir muchas cosas, o sea, en cuanto al ámbito académico, deportivo o lo que ustedes quieran desarrollar. Hay que ser muy perseverantes, si bien dificultades se van a presentar, pero siendo perseverantes vamos a lograr cumplir ese objetivo. Y pues nada, ser muy fuertes, no parar mucho asunto a lo que dicen las personas, entender que las personas a veces dicen criterios desde la pobreza de su conocimiento. Y bueno, también muy importante que traten de igual superándose, informarse mucho. Existen muchas técnicas que ustedes pueden ir aprendiendo. Existen igual muchos profesionales que ya se han preparado teniendo limitaciones. Quizás podrían empezar a ver el contenido de ellos y quizás les pueda servir de mucha ayuda. Exactamente, la verdad es que viendo ahora con la tecnología y el celular que todo el tiempo lo tenemos en las manos, pues entramos al TikTok y veamos este tipo de contenidos, veamos a la gente que está realizando y dando temas, dando información, instruyendo, informando. Y bueno, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Cómo podemos escucharlo y verlo en TikTok? Bueno, en TikTok estoy como Enfermero sobre Ruedas. Igual en Facebook tengo una página igual como Enfermera sobre Ruedas. Si es en Instagram o en Facebook, igual pueden buscarme como Jenson Cañar. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Algo más que quiera decirnos para concluir este espacio? Sí, la verdad, muchas gracias por el espacio. Para mí encantado, no saben cuánto. Poder quizás estar en una entrevista así a nivel internacional en otro país, y me parece muy importante poder quizás llegar con algún tipo de mensaje a las personas con discapacidad. Nada, decirles que sigan adelante, como digo, tratar de hacernos visibles para que la sociedad empiece a entender. Gracias, licenciado, y espero que esta no sea ni la primera ni la última que nos pueda acompañar. A lo mejor algún día hablando también un poco sobre el deporte que usted practica, no sé, ya veremos qué otra plática podemos entablar con usted. Bueno, claro, siempre y cuando tenga usted disposición. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, como yo siempre les digo, amable auditorio, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucía Martínez. No le cambies, quédate con lo mejor de la barra programática de Radio Imer. Y pues nosotros el próximo lunes vamos a regresar en punto de las 3 de la tarde para continuar dando una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes.
Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.